Además que Quisiéramos comentabas que crear. lo del equipo, y si encima trabajáis con un equipo interno y un equipo externo, lo más importante es la comunicación y que todos más o menos sepan cuál es el objetivo, y luego aparte pues que todos tengan un mínimo nivel BIM, o que bueno, que alguien si tiene más, que sea quien lidere un poquito todo el proyecto. Pero sí, esa es una de las claves del éxito, que luego te preguntaré sobre qué tiene que tener un proyecto para que sea optimizado y eficiente. Pero si quieres contarme alguna cosa Fíjate más, que, dime. fíjate que uno, digamos, de los errores que se cometen o que hemos visto nosotros es que muchas veces los equipos de construcción no se tienen en cuenta, sino Ujú. solamente los de diseño. Y más de la mitad de las veces, si no es mucho más, no es el mismo equipo, el diseñador, que el que va a construir. Claro. Entonces, claro, tú llegas, haces una coordinación. Yo pienso que hay dos coordinaciones en BIM, una de diseño y una de construcción, pero la coordinación general siempre va a ser un proceso transversal. Pero hay que tener en cuenta el equipo de obra también. Igual, mostrar los modelos, ver cómo se puede planificar cada una de las fases y planear muy bien. En este caso, nosotros detectamos eso y solicitamos las reuniones con el que iba a fundir el piso, con el que iba a hacer la estructura metálica, con el que iba a poner toda la parte de las fachadas, porque sí que tenía que ver, uno dependía del otro, pero también tenía que estar trabajando constantemente al tiempo para poder cumplir los tiempos. Eso es. Entonces era como usted pone el piso, yo pongo la columna, luego hay que poner el techo y luego ir trabajando así por equipos. Yo creo que es una cosa que ya poco a poco evidentemente no, lo más normal es que a lo mejor no se haya decidido la empresa que va a hacer el mantenimiento de estos activos, o a lo mejor todavía al principio en la fase de diseño no se ha decidido la constructora, ¿no? Porque tienen que presupuestar y demás. Pero yo creo que eso ya va cambiando un poco. Y bueno, se están haciendo proyectos como más colaborativos, y yo creo que, pues eso, de cara a un futuro ya cada vez más va a ser como incluso fijo desde el principio lo que se tenga que... O sea, que todos los agentes participen en cierta manera desde el principio, como dices tú, porque es una de las claves del éxito, y el éxito significa para la gente que pone el dinero, pues mucho ahorro del presupuesto. Sí. Sí, digamos que cada proyecto también tiene unas etapas y unos objetivos distintos. Nosotros, por ejemplo, este pues era el objetivo, era más que todo el tiempo para poder cumplir, porque sí que es como que el cliente dijo, quiero una bodega ya. Entonces les dijeron, listo, pero pues la única forma es hacerlo pues con mucha planificación, planearlo perfectamente bien. Y lo cierto también es que como ellos, Decathlon, pues es un cliente que es francés, pues ellos ya Ujú. estaban relacionados con la metodología y por supuesto que fue una de sus exigencias en el momento de pedir el proyecto. Y por ejemplo, ahora que veo aquí el modelo, veo que la bodega la habéis modelado vacía. No sé si a lo mejor luego meteríais algunas estanterías o tal. La pregunta va más si os metéis más en el tema del retail en BIM, o todavía no. Y eso se hace de otra manera. O lo hacen otros Sí, proveedores. no, sí, nosotros no hicimos la modelación de la estantería, eso me la pasaron a mí, la ¿En BIM? hicieron de hecho en 3D Max, Ah, no, la vale, hicieron en 3D 3D Max, Max. Vale, ya sabía pero yo nos la que el compartieron sector está en un poquito más FBX, reticente, pero llegará. Sí, cuéntame, Angélica. nos la compartieron en FBX y pudimos colocarla en el modelo. Aquí en esta no la tenemos porque simplemente se utilizó la parte de la estantería para ver que sí fuera a quedar con la circulación y todo como estaba planeado. Pero sí, la empresa que trabajaba la parte del Sí, almacenamiento, no logistics. trabajaba en BIM. Pero sí que hicieron, digamos, como la modelación en 3D Max y pues no la compartieron. Muy bien. Entonces, bueno, como te darás cuenta, pues sí es vacía. Digamos que lo extraño, lo raro, por decirlo así, pues eran estos elementos aquí. Había una parte que tenía que tener estas cruces de Sí, acá para porque arrastrar. hace tanto viento en Cartagena que eso era como lo que iba a amortiguar el movimiento de la estructura metálica. Entonces, eso fue otra cosa que también pudimos revisar, cómo era la afectación del viento, ¿no? Con el modelo. ¿Hicisteis Justo en análisis, la... hicisteis análisis energéticos o simulaciones de viento con algún otro software, o no?
El ingeniero estructural hizo unas simulaciones, no recuerdo qué software utilizó, pero sí hizo simulaciones con viento. Qué bueno. Él me pidió el modelo que, pues, que habíamos construido para hacer esas simulaciones y presentó un informe. Pero no hicimos análisis. Bueno, la persona que diseñó la Luncarna, sí, ella entregó unas simulaciones de incidencia calórica dentro de la bodega. Ah, qué bueno. Nosotros aquí Pero creo que no fue en BIM, estoy segura que no fue en BIM porque ella no, al menos a nosotros no nos pidió el modelo. aquí las luncarnas los llamamos lucernarios. Y lo otro que te quería decir es que, bueno, vemos, y ya por enlazar con otro proyecto, aunque si quieres contar más, lo comentamos, vemos que más o menos el futuro va a tender mucho, por un lado, a lo que es la programación BIM, a sacar estos datos de aquí e intentar, bueno, optimizar procesos y demás. Eso yo veo el futuro un poco por ahí. Pero también con todo ese tema de los análisis energéticos a raíz de mis modelos BIM. Y aparte de, bueno, evidentemente, calcular los edificios para que el coste energético sea cero. Entonces, mi pregunta es, y así ya te dejo por si quieres enlazar con otro proyecto o seguir. Sé que de vez en cuando sacáis algunas ofertas de trabajo y demás. Me gustaría saber, no sé, más o menos tú, Angélica, cómo ves el futuro profesional. Si alguien que está viéndonos se quiere formar en algo y ya sabe BIM, vamos a dar por hecho que ya sabe BIM, ¿qué otra especialidad le recomendarías? Bueno, yo pienso que el uso de herramientas tecnológicas es muy importante, pero hay que mezclarlo con ciertas otras habilidades. Ujú. Y te voy a hablar un poquito, digamos, como lo que yo he descubierto estos 2 últimos años, sobre todo, que se necesita para mucha coordinación, para a veces como para gestionar, porque al final ahí Ujú. tienes que gestionar todo el tiempo, estar en constante comunicación con otra persona, porque pues al final todo es interdisciplinar. Entonces requiere muchas habilidades blandas, buena comunicación, liderazgo, eh, Las soft y sobre skills, todo, sí, eso es importante. Que además sí, eso no se suele enseñar, nosotros eso lo enseñamos en Bean Expert Program, pero es verdad que es una cosa que te tienes que apuntar a lo mejor pues a un curso de liderazgo o de hablar en público, pues para saber un poco dirigir estos equipos. Y otra cosa que dices tú, y ya te dejo seguir, es como veo ahí, sería la coordinación de todos estos datos, este pequeño Big Data y demás, para saber al final, pues en este caso colisiones, o cómo exportar ciertos datos, pues por ejemplo para el cálculo de viento, como me has comentado. sí. Y también sí, como esa parte, bueno, hay otra cosa que si ya sabes bien, tienes que saber Lean también. O sea, a Evidentemente. mí me parece indispensable. Link Construction. Eh, Ujú, sí, sí. No es lo mismo, no es lo mismo ujú. cuando nosotros manejamos un proyecto que no le incorporan Lean a cuando lo hacen. Se nota mucho la diferencia, sobre todo en la parte de construcción. Porque pues al final hay muchas herramientas de Lean que tú las puedes aprovechar en las fases de diseño y en la coordinación, pero realmente donde se ve el gran potencial de Lean y Lean es en la fase constructiva. Pues si nos cuentas este proyectito que tiene muy buena pinta, muy completo. Bueno, sí, esta es una universidad, está en una ciudad que se llama Valledupar, es uno de nuestros clientes. Este es el que te comentaba que la estructura está hecha anárquica, Ujú. directamente la entregó el ingeniero estructural y la arquitectura sí está hecha en Revit y todas las redes nosotros nos encargamos de hacerla. ¿Qué particularidad, digamos, qué cosas particulares tiene este proyecto? Era una universidad que está prácticamente enfocada hacia la ciencia, entonces tiene muchas aulas, sobre todo para medicina y Ah, laboratorios para medicina. No tiene plantas tipo, o sea, no hay una planta que se le repita a otra. En algunas cosas sí coinciden en algunos salones, pero todas las plantas eran completamente diferentes, así que ya te podrás imaginar el reto que fue este proyecto a nivel de desarrollo MEP, porque ujú, no sí. había forma de copiar una cosa con la otra, sino de hacerlo prácticamente piso a piso. Y por ejemplo, también nos metíais con pues otros gases o otros líquidos en MEP, o eso iba aparte o no se hacía en esta universidad en este caso. Como hablas de laboratorios y Eh, demás, y nosotros hemos hecho algún proyecto similar, pues no sé si en este caso la universidad lo tiene instalaciones de ello.
o va aparte, lo tienen como móvil, por así decirlo. No sabría exactamente qué responderte con esa pregunta. Yo lo que recuerdo de este proyecto es que tenía básicamente dos redes de incendio, una que es convencional, es decir, que suministra agua, y tenía una de gases, tal vez como lo que estás mencionando. Sí, sí, algo será así. Justo porque iban a haber aparatos ahí que no les puede caer el agua. Entonces sí que tenía esos dos. Ahora no recuerdo exactamente el componente, pero sí contaba con dos redes contra incendios distintas. Y aparte, pues está también la red de detección de incendios, que es otra completamente diferente. A nivel de datos también era bastante complejo porque tenía puntos de comunicación. Iba a ser un edificio prácticamente que las luces y algunas cosas en cuanto a televisión y puertas se fueran a abrir automáticamente. Entonces, en cuanto a esas especialidades, también fue un reto porque tenía un montón. Entonces, de seguridad, que unas puertas se abrieran a X horas automáticamente, que las luces se prendieran automáticamente también. Entonces, el edificio estaba automatizado, pero todas las redes eran diferentes. Y además a esto también que fue, digamos, en la parte de coordinación lo más difícil es que como está en Valledupar, que también es una ciudad caliente, pero Valledupar es seca, ¿no? A diferencia de Cartagena, acá estás muy seca. O sea, es impresionante las redes del aire acondicionado, entonces coordinar las redes del aire acondicionado más las que había de RCI yo creo que fue el reto más complejo que nosotros tuvimos a nivel de coordinación. Claro, lo Y bueno la es que modelación que si lo coordináis bien, luego para el instalador en obra, vamos, le salváis la vida. Una pregunta, y también para que sigas hablando del proyecto, que es súper interesante, es si, por ejemplo, aquí, con tanta instalación y tantas cosas, y tantos puntos de luz y demás, si habéis utilizado algunos procesos automatizados, algo con Dynamo, con programación, bueno, con algún sistema, o directamente ahí en este proyecto no utilizasteis nada de esto. no, en ese momento, este proyecto fue hace 2 años. Ujú. Digamos que Dynamo no estaba siendo aquí en Colombia como tan utilizado. Sin embargo, mi cliente sí me comentó que él quería como indagar un poco más en Dynamo y él de hecho empezó a estudiar Dynamo justo para poder mirar cómo poder optimizar las cosas, porque claro, uno se da cuenta a nivel de complejidad, lo que tú dices, cuando uno hace la modelación de todo esto y ya empiezas además a hacer los cruces y hacer la coordinación, que debe haber una forma más fácil de hacerlo que no sea piso por piso, porque sí que se volvía desgastante el asunto. En cuanto, digamos, a la parte de modelo, lo que se hizo fue empezar a entregar en obra nivel por nivel. Entonces, eso sí fue más coordinación de mi cliente directo con la obra, en donde él mandaba nuestros informes de coordinación, pero piso a piso. Entonces, digamos, iban construyendo el piso 1, solamente enviaba el piso 1. El piso 2, solamente, o sea, no saturo, digamos, de información general, por más de que el proyecto ya estuviera coordinado, sino que quiso manejarlo así y me comentó él que les funcionó bastante bien. Entonces, a veces también es mejor filtrar la información en la construcción para no saturar, sobre Claro. todo porque el proyecto es bastante grande. Muy bien, pues tengo otra pregunta más que se me ha ocurrido y así que te dejo que sigas con el proyecto o si quieres cambiar a otro como tú veas, que ya hemos hablado, pero ¿qué crees que debería tener un profesional para poder gestionar estos proyectos eficientes y organizados, ¿no? Como hemos hablado de que a lo mejor lo importante sería saber gestionar, ya hemos hablado de los modelos, ¿no? Lo que deberían tener, pero a lo mejor en un profesional, ¿qué crees que debería tener para que sea capaz de hacer proyectos optimizados y eficientes? Bueno, yo pienso que uno hay que tener nivel de conocimiento de herramientas. Ujú. Porque, por ejemplo, el proyecto anterior que te mostraba de la universidad, una gran ventaja es que mi cliente ya sabía manejar, él manejaba muy bien Revit, sabía cosas de MEP y ya empezó a entrar a Dynamo.
Entonces él podía gestionar su propio proyecto sin necesidad de necesitarnos tanto, ¿no? Nosotros éramos un apoyo y somos un apoyo para ellos, pero él ya podía gestionar y mandar información y todo. Sí que viene siendo una limitante cuando no pasa, uno no tiene sus conocimientos porque te bloqueas. ¿Cómo sacas la información? Si necesitas hacer una revisión de un parámetro en alguno de los elementos, ¿cómo lo haces si no sabes manejar la herramienta? Entonces, indispensable, hay que conocer las herramientas de trabajo. Pero aparte de todo, creo que hay otra segunda que es experiencia. La experiencia también te hace que tú tengas un mejor manejo y formar, digamos, como recursos que ya vienen a partir de uno trabajar con los proyectos. Por supuesto que uno tiene que empezar con algo. Lo que nosotros hacemos siempre, que también es yo digo que es una gran ventaja, es anotar todo como lo hemos hecho. Todo lo anotamos. Se hizo esto así, hacemos una lista. Y ni siquiera digital. Te estoy diciendo que cogemos un cuaderno y vamos anotando en el cuaderno. Al final, cuando termina el proyecto, nosotros miramos qué fue lo que hicimos y que de esos puntos específicos, sí que tenemos una guía, digamos, como de gestión de proyectos. O sea, ya, digamos, a nivel general hay unas bases, ¿no? Entonces está prefactibilidad, factibilidad. Entonces, ahí vamos mirando qué fue lo que hicimos en cada una de esas fases y vemos qué cosas fueron las que fallaron. Observamos otra vez el proyecto y por qué pudo haber fallado, digamos, ese proceso o ese ítem que anotamos ahí para que no se nos vuelva a repetir en otro proyecto. Sin embargo, así el proyecto sea igual, porque nos pasó. Hicimos una torre de vivienda, anotamos, dijimos, bueno, no vamos a cometer los mismos errores, no se cometieron los mismos errores en la segunda torre, pero sí que en la segunda torre le salieron otros errores diferentes. Entonces nunca es igual, así sean exactamente el mismo proyecto, que uno lo replique, tiende a tener ciertas, digamos, como desvíos o errores que a veces ni se pueden prevenir, sino que uno los tiene que sortear ya en el curso del proyecto.